Hola, bienvenidos a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. En este vídeo haremos una introducción a la termodinámica de las reacciones químicas, también llamada termoquímica, estudio de las transformaciones que sufre la energía calorífica en las reacciones químicas, pero antes conviene introducir ciertos conceptos como el calor y el trabajo. Es a partir de las reacciones químicas que obtenemos energía, y si no, pensemos por ejemplo en la combustión del carbón, del gas o de otros derivados del petróleo. También nuestro cuerpo obtiene energía a partir de las reacciones químicas producidas en nuestro organismo, como la oxidación de los alimentos. En general, la mayoría de las reacciones químicas tienen lugar con la finalidad de obtener energía. Hay reacciones que se producen gracias a la absorción de calor, reacciones endotérmicas, en las que los productos tienen una energía mayor que la de los reactivos, por ejemplo, en la producción de ozono en la atmósfera. Esta reacción es impulsada por la radiación ultravioleta del Sol. Las moléculas de oxígeno se convierten en ozono, absorbiendo energía de dicha radiación en el proceso. En otras reacciones, aquellas que desprenden calor, al producirse las llamadas reacciones exotérmicas, los productos tienen menor energía que los reactivos, como por ejemplo la combustión. Esta energía se puede aprovechar y emplear como trabajo. Antes de nada, definamos lo que es un sistema. Es aquella parte del universo que se aísla para su estudio y que emplearemos para realizar nuestros experimentos y cálculos, el cual tiene unos límites específicos para la observación. Definiremos el estado de un sistema de acuerdo a sus propiedades. Un sistema se encontrará en un estado determinado cuando cada una de sus propiedades tenga un valor definido. Estas propiedades o variables del sistema reciben el nombre de variables de estado. Variables como la presión, el volumen, la temperatura, son variables de estado de un sistema. La termodinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar los intercambios de energía entre un sistema y su entorno. La termodinámica se encargará de estudiar los estados de equilibrio de los sistemas. Un sistema estará en equilibrio cuando sus variables de estado sean uniformes en todo el sistema y no varíen con el tiempo. La termodinámica solo describirá el sistema en estado de equilibrio, pero no describirá cómo cambia, únicamente relacionará los estados inicial y final de un sistema en caso de que éste varíe. Las variables de estado también se denominan funciones de estado, ya que son propiedades que el sistema posee para cada uno de los estados en los que se encuentre. En un determinado estado, un sistema tendrá unas determinadas variables de estado o funciones de estado, presión, volumen, temperatura, y en otro estado distinto sus variables o funciones de estado también serán distintas. Pero como hemos dicho, la termodinámica solo estudia los diferentes sistemas cuando se encuentran en equilibrio y no cómo se producen estos cambios de estado. Vamos a definir las propiedades de las funciones de estado. Cuando un sistema cambia de un estado a otro, los cambios de las diferentes variables o funciones de estado dependerán únicamente de los estados inicial y final del sistema, independientemente de cómo se haya producido el cambio de estado. Cuando asignamos determinados valores a unas funciones de estado, por lo general 2 o 3, automáticamente quedan fijados los valores del resto de las funciones de estado. Hay una ecuación, la denominada ecuación de estado, que relaciona las diferentes funciones o variables de estado entre sí. Por ejemplo, para una determinada masa de un gas, su presión, volumen y temperatura no son independientes, sino que están relacionadas entre sí por una ecuación de estado. En el caso de un gas ideal, dicha ecuación de estado es esta: P por V igual a nRT, donde P es la presión, V el volumen, T la temperatura, N es la cantidad de gas en cantidad de sustancia o moles, y R es una constante denominada constante universal de los gases ideales. Y si variamos una de las funciones de estado, automáticamente variará el resto. Estos cambios de estado pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Cuándo se dice que un cambio de estado es reversible? Pues cuando las funciones de estado varían tan lentamente que el sistema se encuentra en equilibrio en todo momento. Dicho de otro modo,
Los procesos que producen los cambios de estado se producen de tal manera que el sistema siempre está en equilibrio. Reversible, ya lo dice la propia palabra, es posible revertir en cualquier momento el estado del sistema modificando las condiciones externas. La expansión de un gas contra el vacío es un proceso irreversible. Sin embargo, si la expansión del gas se produce contra una presión externa, un diferencial de P, presión menor que la presión del gas, el proceso es reversible, ya que en el momento en que aplicásemos un diferencial de P positivo, se frenaría la expansión, dando lugar a una compresión revirtiendo el estado. En mecánica definimos el trabajo como el producto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo por el desplazamiento provocado debido a esa fuerza, siempre y cuando la fuerza sea constante y esté aplicada en la misma dirección que el desplazamiento. Cuando la fuerza aplicada no sea constante, deberemos de sumar todos los trabajos elementales que realizamos en cada pequeño desplazamiento diferencial de X a lo largo de un recorrido. La interpretación gráfica de esta expresión será el área bajo la curva que nos mostrará la variación de la fuerza F respecto de la posición entre dos puntos x1 y x2. Si el cálculo del trabajo está relacionado con sistemas en los que hay variaciones de volumen, conviene expresarlo en función de la presión ejercida por unidad de área. Pongamos que tenemos un gas en el interior de un cilindro el cual se expande contra una presión externa. ¿Cuál será el trabajo realizado por el gas para producir el desplazamiento del émbolo del cilindro? Conviene expresar la fuerza en función de la presión. Si la presión es la fuerza por unidad de área, sustituimos en la expresión del trabajo la fuerza. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento. La fuerza ejercida por el gas contra la presión externa, puesto que la presión inicial del gas es mayor, se expansiona hasta igualar ambas presiones. El incremento de la presión del gas ha sido negativo, ha disminuido de una presión inicial hasta igualarse con la presión externa. El valor del desplazamiento por el área del émbolo del cilindro nos dará el incremento de volumen. El incremento de volumen del gas. El signo negativo, ¿vale?, es debido a que la fuerza ejercida por la presión exterior y el desplazamiento del émbolo tienen sentidos contrarios. El trabajo realizado por el gas será entonces, sumando esas pequeñas variaciones de volumen, esta expresión que tenéis aquí. La representación gráfica de la expresión indicará el trabajo como el área bajo la curva, presión-volumen. Hay que hacer hincapié en que es la presión externa la que se emplea en la expresión para determinar el trabajo realizado por el sistema, ya que la variación del volumen del gas no supone realizar trabajo, sino es contra una presión externa. En caso de la compresión de un gas contra una presión externa, ¿vale?, el trabajo realizado se calcularía usando la expresión anterior. Al tratarse ahora de una compresión, V2 será más pequeña que V1. El trabajo corresponde al área pintada de la figura. En este caso, en la compresión, es el sistema el que recibe el trabajo. Debemos ejercer trabajo externo para comprimir el gas, mientras que en el caso anterior, en el que tratábamos la expansión, el sistema era el que entregaba trabajo a los alrededores. A partir del trabajo y resolviendo la correspondiente ecuación inmediata, llegamos a la expresión que nos mostrará el trabajo necesario para la compresión de un gas de un volumen 1 a un volumen 2. Entonces, para hacer el cálculo del trabajo en un proceso hay que conocer cómo varía la presión externa con el volumen. Podemos suponer que el trabajo realizado dependerá de la manera en que realicemos el proceso. En el caso del gas encerrado en nuestro cilindro que se expansiona, podemos en un primer paso aumentar, ¿vale?, la temperatura del gas de manera que aumente la presión y manteniendo el pistón fijo de manera que no haya variaciones de volumen, y luego soltar el pistón dejándolo libre, de tal manera que el gas pueda expandirse contra una presión externa P2. El trabajo realizado por el sistema será entonces este de aquí.
Un segundo camino para alcanzar el mismo estado consistiría en dejar primero el émbolo libre, ¿vale?, mientras se calienta el gas, con lo que el gas se expande pasando de V1 a V2 en contra de una presión externa constante P1, para luego fijar el émbolo, ¿vale?, de manera que la presión del gas aumente mientras el volumen permanece constante. Podemos comparar estos dos procesos y deducimos que, puesto que P2 es mayor que P1, el trabajo realizado en el primer caso es mayor que el trabajo realizado en el segundo, es decir, queda demostrado que el trabajo no es una función de estado, no depende de los estados inicial y final del sistema. Estos procesos de expansión y compresión pueden tener lugar de forma reversible, de manera que la presión externa sea en todo momento un diferencial de P menor o mayor que la presión del gas, ¿vale?, que la presión del gas contenida en el cilindro. La variación de presión varía tan lentamente que en todo momento tenemos un estado de equilibrio en el sistema. Veamos una expansión reversible. Tenemos que la presión exterior disminuye en un diferencial de P, ¿vale? Pongamos que la presión exterior disminuye en un diferencial de P. Ese diferencial de P provocará una expansión del gas diferencial de V. El trabajo será entonces esta expresión que tenemos aquí. Podemos despreciar el valor de este segundo sumando desarrollando la expresión, entonces el trabajo será esta expresión que tenemos aquí. Podemos despreciar el valor del segundo sumando de este segundo sumando por tratarse de un producto de dos diferenciales, de dos infinitesimos, ¿vale? El trabajo realizado en la expansión por el sistema será esta expresión que tenemos aquí. Entonces, fijaos en que en caso de que en lugar de un proceso de expansión hubiera tenido lugar un proceso de compresión en el que la presión externa hubiera sido más diferencial de P, habríamos llegado a la misma conclusión, al mismo resultado. Por tanto, para un proceso de expansión o compresión de un gas de forma reversible, el trabajo realizado sería el mismo. A modo de ejemplo, vamos con el caso particular de un proceso, por ejemplo, de que la expansión reversible tuviera lugar a temperatura constante, es decir, una expansión reversible isotérmica. En un proceso reversible todas las variables de estado varían tan lentamente que en todo momento el sistema está en equilibrio, es decir, el volumen, la presión y la temperatura se ajustan en todo momento a la ecuación de estado. En nuestro caso suponemos que trabajamos con un gas ideal. La ecuación de estado P por V igual a nRT. Por tanto, la presión, podemos aislarla, variará con el volumen del gas de acuerdo con esta fórmula que tenemos aquí. T es constante y no variará porque, como hemos dicho, como hemos indicado, estamos estudiando una expansión isotérmica. El trabajo que realizará el gas será esta de aquí. Estamos sustituyendo el valor de la presión en la fórmula obtenida en el apartado anterior. Puesto que la expansión tiene lugar isotérmicamente, se puede sacar fuera de la integral los valores de nR, que es la constante de los gases ideales, y T. Resolviendo la integral inmediata, ¿vale?, y desarrollando la expresión, obtenemos todo aquí. Operando con los logaritmos, obtenemos este resultado. Al tratarse de un proceso isotérmico, para cada uno de los estados se cumple que el producto de presión por volumen es igual a nRT, ¿vale?, porque nRT es constante. Por tanto, podemos igualar P1 por V1 igual a P2 por V2. V2 entre V1 entonces es igual a ¿qué? A P1 partido por P2. ¿Vale? Solo hemos sustituido los valores de esta expresión de aquí en nuestra fórmula del trabajo. Este es el trabajo realizado en una expansión reversible isotérmica. Este trabajo corresponde al área coloreada bajo la gráfica. El proceso puede tener lugar de manera irreversible en caso de que la presión aumentara o disminuyera bruscamente. Vamos a considerar la expansión irreversible. Vamos a considerar la expansión irreversible de un gas en el que se disminuye la presión bruscamente de un valor P1 a un valor P2. En este caso, el trabajo realizado por el gas es en contra de una presión externa P2, puesto que P2 es más pequeña que la presión del gas, deducimos que el trabajo realizado de forma irreversible será también menor que el que tendría lugar de forma reversible. Podemos verificarlo observando la representación gráfica de ambos procesos. El trabajo en cada caso lo indica el área coloreada bajo la curva
entre el estado de volumen inicial y final. En estas dos gráficas de aquí comparamos el proceso ahora de compresión isotérmica del gas. El área coloreada en ambos gráficos nos muestra el trabajo realizado en una compresión isotérmica reversible de un gas ideal y el trabajo realizado en una compresión isotérmica irreversible. Conclusiones. Podemos concluir entonces que cuando un gas se expande realiza un trabajo. El trabajo será máximo si el proceso de expansión tiene lugar de manera reversible. Pero si nos fijamos en el área coloreada del gráfico que nos indica el trabajo realizado al comprimir el gas, el trabajo que hay que realizar es mínimo si el proceso tiene lugar de forma reversible que si se realiza de manera reversible. En el caso de la expansión es un trabajo que el sistema cede al medio, mientras que en la compresión es trabajo que se debe entregar al medio. Una vez más, hemos vuelto a demostrar que el trabajo no es una función de estado, puesto que depende del camino seguido para alcanzar un estado determinado. Muy bien, nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.